en la clase había dicho algo mal de que teníamos de los propósitos de los dones, ¿no? Repetí uno de los puntos. Uno de los puntos era pues alabar a Dios, el primer punto. El segundo punto era trabajar para la iglesia y el tercer punto pues era dar testimonio, ¿no? de nuestra vida. Prácticamente para eso utilizaríamos los dones, pues esa sería la finalidad de tener estos dones. Y la otra cosa, decía yo que hemos visto falsos cristos, falsas predicaciones, falsas doctrinas, y les mencionaba yo la de Jonestown, cuando se suicidaron tantas personas, ¿no? Y entonces, era conocida como la de las Guayanas, y no me acordaba tampoco de esa de esa, de esa ocasión, cómo se le llamaba a esa secta. Esos son algunos de los ejemplos que habíamos dado con respecto al porqué de los dones, cómo existían falsos predicadores, falsas sectas, y que lo que estaba diciendo Pablo pues es que tratáramos de utilizar los dones, de procurar los dones mejores y cosas por el estilo que ya hemos comentado en clases anteriores. Pero bueno, es una carta que escribe Pablo haciendo corrección a lo que había entendido que estaba sucediendo en Corinto y precisamente para corregir todos los problemas que había, hasta los de la Santa Cena, ¿no? O la Cena del Señor, que en esta cena pues estaban teniendo, ¿cómo se dice? En malas actitudes. Y por otro lado les decía Pablo que si ellos ya tenían ciertos dones, pues que procuraran los dones mejores. Y era lo que veíamos, que a pesar de tener una evolución en el Señor, en la cual ya podían tener dones o manejar dones espirituales y pedir dones espirituales, por otro lado, pues había algunas cosas en las cuales pues todavía estaban en pañales en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo les manda esta segunda carta donde pues vamos a ir viendo diferentes cosas, pero en algunos puntos pues muy parecidos a otras predicaciones o a otras enseñanzas que ha tenido Pablo. Y no precisamente para los corintios, sino para los romanos, que también ya lo pasamos. Que Pablo ya empieza a anunciar a este Timoteo como que parte de que iba a estar con él. ¿Por qué? Porque pues en un momento dado la idea de Pablo pues era dejar a Timoteo a cargo de la iglesia. Y la otra es que les da la paz, ¿no? Dice, la gracia y la paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dando así un reconocimiento de que pues la paz de Dios pues no es igualable, es algo fuera de lo normal, y lo vamos a ver más adelante, porque esta paz depende mucho del porqué de nuestros padecimientos muchas veces, y que a fin de cuentas si sabemos por qué estamos padeciendo, la paz del Señor, que es una paz sobrenatural, viene a estar en nuestras vidas. Da la reseña, ¿no? De lo que pasó en la primera carta y de cómo padecieron y demás, y que se tuvieron que sujetar a Dios, porque fue el único que los salvó, porque de otra forma, si hubiera sido por el hombre, ya hubieran estado muertos. Bueno, eso es lo que yo entendí. Sí. Y los libró perfectamente bien de varias situaciones. Sí. Y bueno, aquí lo que está diciendo Pablo, para empezar, empieza diciéndoles que
él le da gracias a Dios y reconoce que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y que es un Padre de misericordia y de toda consolación, que era lo que yo les decía. Cuando hablamos de lo sobrenatural, de la paz que viene a estar en nuestras vidas, es porque esa paz sobrenatural está basada en la consolación que nosotros recibimos de Dios. A que podemos tener paz cuando no tenemos que comer, cuando no tenemos, no sabemos cómo educar a nuestros hijos, cuando estamos pasando por una situación de salud difícil. En todas esas situaciones tenemos paz porque sabemos que Dios está en control de nuestras vidas, diciendo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿no? Dice, para que podamos también nosotros, este es un versículo muy importante, dice, para que también nosotros podamos consolar, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son de las situaciones que veíamos, ¿no? Más o menos. Entonces, también nosotros sabemos que no todo lo que nosotros pedimos es contestado con un sí. Entonces, nosotros también de eso podemos dar testimonio y decir, pues fíjate que a mí el Señor, a pesar de que no fue lo que yo quería, más adelante me di cuenta de que pues esta situación, esta relación a mí me hacía daño y pues había yo empezado esta relación por voluntad propia y más adelante la tuve que cambiar y no fue la voluntad de Dios, o fue la voluntad de Dios que así sucediera, etcétera, etcétera, ¿no? Porque veíamos que el Señor, a los mismos profetas, como pasó con Elías, como pasó con Jonás, les decía el Señor que tenían, por ejemplo, que casarse con una prostituta y luego ir con los israelitas y decirles, así como esta que me fue infiel, etcétera, etcétera, así ustedes me han volteado la espalda, y etcétera, etcétera. Entonces, el Señor les decía que tenían que ir a llegarse o ir a casarse con prostitutas, ¿no? Entonces, lo que digo es que el Señor tenía, al tener un mensaje, al tener algo que expresarle al pueblo judío, o al tener algo que expresar en nuestras vidas para que nosotros, el Espíritu nos ministre cuando alguien tenga la necesidad para poderles platicar de lo que a nosotros nos sucedió y cómo el Señor nos ha ido sacando adelante, ¿no? Entonces, para que podamos consolar con la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados. Para eso es una de las respuestas al por qué a veces nuestras oraciones son respondidas de cierta manera o no son respondidas como nosotros esperábamos, ¿no? Ok, entonces pues para que se la sepan, que ahí está en 2 Corintios 4, que explica por qué pasamos ciertas situaciones y por qué tenemos las respuestas que tenemos por parte de Dios. Además de que dice de que sus pensamientos pues están muy lejos de ser como nuestros pensamientos, entonces además de eso está eso otro, ¿no? Ok, entonces dice en el 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, fíjense, o sea, esas aflicciones que había dicho Pablo que en 1 Corintios 15, que decía que si Cristo no hubiese resucitado, entonces pues, serían los más dignos de lástima, porque entonces ¿para qué pasar tantas aflicciones? No lo dice tal cual, pero nosotros decíamos que pues era parte de la vida cristiana, entonces ¿para qué sufrir esas aflicciones en Cristo si Cristo no hubiese resucitado, ¿no? Por una falsa doctrina, pues no valdría la pena. Entonces dice dice que abundan en nuestras aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Que esto lo vemos nosotros, y yo, bueno, sé que ustedes ya lo saben, pero cuando nosotros sabemos que estamos sufriendo cierta necesidad,
sin hablar de que estemos padeciendo por la palabra de Cristo y nuestras necesidades se las ponemos en sus manos a Dios para que Él nos saque adelante. Eso es cuando nosotros estamos en cierta necesidad o vamos a necesitar ciertos resultados de cierta situación. Pero entonces ahí es donde entran nuestras peticiones para ver si el Señor tiene misericordia de nosotros y nos saca adelante. O nos sustenta, si es que fuera necesidad de alimento o algo por el estilo, o nos sana, ¿no? Pero hablando de cuando padecemos por el Evangelio, pues entonces estamos todavía más conscientes, aún en la obediencia, tenemos que padecer por el Evangelio. Entonces, así como abundan las aflicciones, así abunda la consolación. Y si somos atribulados en nuestra consolación y en nuestra salvación para para la consolación y salvación de los demás, dice Pablo, o sea, que como nosotros vamos a hacer testimonio, nosotros somos atribulados para consolarlos y salvarlos, ¿no? Dice, o si somos consolados, también es para la salvación y para la consolación de ellos mismos, ¿no? O sea, si nosotros somos atribulados, es porque tenemos que pasar por esa situación para la consolación y la salvación de otros hermanos. Y una vez que somos consolados, también somos consolados para la consolación y la salvación de nuestros hermanos. Que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, que fuimos atribulados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y esto es lo que decía Javi, ¿no? O sea, como reafirmando esa parte que decíamos de 1 Corintios 15, aquí vemos que él padeció en Asia de tal manera que estuvo a punto de perder la vida. Y ellos mismos perdieron la esperanza y dijeron, bueno, pues ya hasta aquí llegamos, ya no va a haber más. Pero dice, y tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, o sea, ya sabían que iban a morir. Y para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí Pablo no está hablando de que ya su consolación era con respecto a que lo iba a sacar el Señor de la cárcel, lo iba a sanar o algo por el estilo, sino que ya había perdido la esperanza de vida de tal manera que decía, bueno, ok, ya voy a morir ahorita, pero el Señor no tarda en venir y voy a ser resucitado y mi esperanza está en la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, él no estaba esperando ser sanado ya, ser rescatado, ya no estaba esperando nada de eso. Él dijo, bueno, mi esperanza ya no era sino más que ya teniendo la esperanza, ya sabiendo que iba a morir o teniendo esperanza de muerte, sabía que mi esperanza está en la resurrección del Señor Jesucristo. El cual, el mismo Jesucristo nos libró en aquel entonces y nos libra aún, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. O sea, y aquí cuando habla de la muerte, había pasado de la muerte que él esperaba en esta aflicción en Asia, de que su esperanza ya era el Señor Jesucristo. Pero entonces ya no está enfocando, o ya no se está enfocando al hecho de que hubiera podido haber muerto, sino ya como ya está hablando de la resurrección, él dice, bueno, y en él, que tuvimos la salvación, en él está la salvación de tan grande muerte, que esa tan grande muerte es la muerte eterna, la muerte para siempre o la muerte en el pecado. Entonces, él dice, pues somos salvos en el Señor Jesucristo y así somos salvos de tan grande muerte. Sigue hablando de que pudieron haber muerto, pero ya no haciendo referencia al hecho de morir, sino al hecho de que si no hubieran sido salvos, hubiesen estado muertos eternamente. Y entonces dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. O sea, lo que yo les decía, ellos al saber que él estaba en Asia preso o lo que fuera, estaban orando por él,
para que por la congregación de muchas personas, para que por la petición de muchas personas, la gracia del Señor Jesucristo fuera a favor de Pablo, ¿no? Y entonces, y esto dice, por el don que fue concedido, a nosotros por medio de muchos, ¿no? O sea, el don de haber salido, el don de haberse restaurado, cualquier situación que hubiese sido, está reconociendo Pablo que fue por ese don o esa gracia que había tenido por la oración de los hermanos de la iglesia. Él dice que la gloria que él tiene es el testimonio de la conciencia y la sencillez y la sinceridad, el testimonio que tienen de su conciencia en la iglesia, de la sencillez y la sinceridad de Dios que está presente o está siendo manifiesta en la iglesia de Corinto. Dice, y esta sencillez pues no es hecha con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Dice, y nosotros nos hemos conducido en el mundo, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes, de esa manera, ¿no? Con sencillez, con conciencia y con sinceridad. Dice, porque no les escribo acerca de lo que leen o también de lo que entienden, sino más bien de lo que a futuro pienso que van a entender. Y después les dice, como también en parte han entendido que somos gloria para ustedes y ustedes son gloria para nosotros en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que el servicio que hacemos a nuestros hermanos es para darnos cierta gloria a nosotros o cierto reconocimiento, pero también el que recibimos de nuestros hermanos también nos da. Y esto lo está diciendo porque yo creo que inicialmente ya les había dicho que él pensaba ir a Corinto, pero aparentemente se había retrasado y les está diciendo por qué. ¿Se acuerdan que en la primera carta de Corinto, cuando él les dice que va a ir, primero les dice que va a ir, pero también les está diciendo que están mal en la Santa Cena, que están mal en 1 Corintios 5, que porque hay incredulidad en 1 Corintios 15. Entonces, en la segunda carta ya les explica el por qué no había ido todavía, pero también les explica, o que si no pensaba, o que si había cambiado de opinión, y les empieza a decir que es porque no quiere que cuando él llegue a corregirlos y esto cause cierta aflicción en ellos. Lo dice aquí, dice en el 20, en el 19 dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sino más que un sí en él. O sea, sí vamos a ir, pero... Y entonces dice en el 20, porque todas las promesas de Dios en él son sí, y en él son amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos unge es solamente Dios. No. En el 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. O sea, que estas arras son las arras que se dan en las bodas, esas moneditas que se dan y que son una promesa con respecto a algo, ¿no? Entonces, aquí Pablo dice, el Espíritu Santo que nosotros tenemos es la promesa como un inicio de la promesa de aquello que vamos a recibir a futuro, ¿sí? Que es la transformación y la consumación, la transformación de nuestro cuerpo, la plenitud que veíamos anteriormente, que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual y así sucesivamente. Entonces, el Espíritu Santo que habita en nosotros es apenas las primicias, el principio, ¿no? Como que un ejemplo
de la grandeza que vamos a recibir cuando estemos transformados en ese cuerpo incorruptible, totalmente espirituales en la presencia de Dios. Dice el 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces, por un lado les está diciendo que él, si cumpliese lo que había prometido, por decirlo de alguna manera, él ya estaría en Corinto, pero no puede hacerlo, y no porque cambie mucho de opinión, sino porque a pesar de que ya les había dicho que sí iba a ir, tuvo que cambiar de opinión para poder ser indulgente con ellos, que era lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Que para que no sintieran tanto la opresión. Entonces ahí es donde Pablo les dice que, pues, bueno, empieza a decirles que por ser indulgente con ellos. Y les dice, dice, porque nosotros no nos enseñoreamos de nuestra fe, ¿no? Y además somos colaboradores o servidores de la iglesia, se puede decir, para gozo de ustedes, porque por esta fe o esta palabra que nosotros les damos, ustedes están firmes. Por estas acciones que tenemos, ustedes están firmes. Dice, y así tomé yo la determinación y la determiné con tristeza, dice, porque porque si yo los constrito, ¿quién será luego el que me va a alegrar a mí? Dice, ¿acaso va a ser aquel al que yo está con el espíritu apachurrado porque lo regañé? Dice, pues no puede ser. Dice, entonces, por eso les escribo esto, dice, para que cuando yo llegue, ustedes no tengan tristeza y al contrario, se gocen confiando en ustedes, que y dice que mi gozo pues es de todos ustedes, o sea, para que todos ustedes estén confiando de que pues mi gozo es para que ustedes vayamos y nos gocemos todos, nos gocemos entre todos. Dice, la mucha tribulación y la mucha angustia, porque, lo voy a leer como dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis concitados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, yo me imagino que aquí lo que Pablo les está diciendo es que cuando él escribe la carta como la de Primera de Corintios, pues por tantos problemas y tantas cosas, él les escribió con lágrimas, les escribió porque los estaba corrigiendo y corrigiendo. Y en esta segunda ocasión, él quería ya ir directamente a gozarse con ellos, de pasársela padre, ¿no? Con ellos. Es lo que yo entiendo que les está diciendo Pablo. Pues está dando instrucciones sobre perdón, aquí es sobre el perdón, así de fácil, y que obviamente estén en constante comunión, vaya, para poder sobrepasar esas diferencias que pudieran tener, ¿no? Sí. Y que si ellos las perdonan, pues él también, por medio del Señor Jesucristo. Así que son ordenanzas aquí, creo yo. ¿O no? Sí, yo creo, sí, como que les está diciendo que se apliquen para poder perdonar, ¿no? Como tú dices. Yo lo que veo es que dice que si alguno nos ha causado tristeza, no nada más me ha causado tristeza, bueno, lo dice Pablo, ¿no? Si alguno me ha causado tristeza, pues no nada más me la causa a mí, sino que nos la ha causado a todos, ¿no? Dice, no exagerando mucho, pues sí, a todos, ¿no? Porque como quiera que sea, cuando un hermano se pelea con otro en la iglesia, aunque nada más sea una discusión o demás,
en los que se dan cuenta, generalmente tú dices, pues, ¿qué está pasando, no? Y dependiendo de las actitudes de los hermanos, también te das cuenta y dices, no, pues, ¿qué pasó, no? O sea, cómo responden, su apariencia, su prepotencia, se le dice su forma de presentarse o de expresarse, muchas veces no es la forma indicada. Entonces, y a veces, y no estoy hablando nada del perdón, sino estoy hablando de que muchas veces, ¿por qué la iglesia se ve afectada? Entonces, cuando sabes que alguien hizo algo a alguien, que lo defraudó, que lo estafó, que etcétera, etcétera, dices, híjole, y yo tan buen concepto que tenía de tal persona, ¿no? ¿Sí me explico, no? Cuando sabes que hubo una agresión o un intento de agresión o una retórica para agredirse o algo por el estilo o un insulto y tú dices, aunque no sea un insulto aunque sea una forma de menospreciar esa forma de insulto, tú dices, pues yo tengo otro concepto de esta persona, ¿no? De este hermano, pensé que era más maduro, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que nos vemos afectados como iglesia, porque aquel que está débil ve una situación de estas y se viene abajo. ¿Sí? Se viene abajo. Entonces, cuando tú ya eres más maduro, dices, ok, se están peleando, Señor, repréndelos. No. Pero sí, dices, bueno, pues yo con permiso, arréglense y que Dios les dé la sabiduría para buscar un consejo, algún conciliere y que los concilie y que la palabra del Señor se manifieste, ¿no? Cuando hay ese tipo de situaciones. Pero no nada más es eso, o sea, es en todo. Y cuando lo vivimos en forma personal, porque todos hemos llegado a tener problemas con algún hermano, entonces todavía es más gravoso y es de lo que habla Pablo, ¿no? Que dice, si un hermano te ofendió, se portó de esta manera, te defraudó, etcétera, etcétera, bueno, pues tienes que tener un cierto perdón hacia él. En términos generales, podríamos abarcar todo en estos consejos del perdón de Pablo, que dice, pues, perdónenlo, porque pues todos pasamos por lo mismo, todos tenemos, y dice, y si no y dice el 10, y al que vosotros perdonáis, yo también lo voy a perdonar, porque pues, aunque no estoy ahí, él siente que la iglesia, pues él es dirigente de la iglesia y sabe que la iglesia depende del consejo de él. Entonces dice, aunque yo no estoy ahí, pues yo también lo perdono. Dice, si ustedes consideran que pueden perdonarlo, yo también lo perdono. Dice, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Esto lo que está diciendo Pablo es, sí, perdónense y demás. Siempre procuren juzgarnos en esa esencia de que si nosotros, siendo como éramos, fuimos perdonados por Cristo para reconciliarnos con Dios, pues entonces debemos de tener cierta tolerancia o un máximo de tolerancia hacia la persona que nos ofende. Y entonces sigue diciendo, lo he hecho en presencia de Cristo, y dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Entonces, sabemos que aquel hermano que es ignorante te puede agredir. Sabemos que aquel que está muy preparado, pero se debilita en un momento dado en una discusión, te puede hacer sufrir o te puede mermar. Entonces, y sabemos que esa ira, esa ignorancia, todo lo que puede ser esa mala doctrina por una idolatría y demás, o algún hecho que ustedes me digan que les venga a la memoria, puede ser ocasionado
porque Satanás así lo está preparando, lo está intencionando, ¿no? O sea, Sí. en la educación de aquel que fue ignorante y de la palabra de Dios cuando está creciendo y te dice groserías o lo que sea, pero es por ignorancia, es una intención de Satanás que por eso lo estuvo preparando, ¿no? Para que él se perdiera entre el mundo y demás. Cuando ya no puede, este hermano puede traer esa ignorancia que traía, porque está chico, está creciendo. Y si tú como maduro no le perdonas el hecho de que te diga una grosería o algo que para él no es grosero, ¿se me explicó? No lo hace con intención de ser grosero o muy grosero. A lo mejor te lo dice como una llamada de atención y te lo dice con una grosería. Y si tú no tienes la madurez como para decir, ok, me quiso decir esto, ¿no? ¿Sí me explico, no? O sea, me quiso decir esto para beneficio mío o como un punto de vista de él, y aunque utilizó una grosería, pues es porque no es muy maduro, no está muy grande y no está muy preparado. Cuando tú recibes un desplante por un hermano ya preparado, ya maduro y demás, es por su momento de debilidad que tiene en la palabra en ese momento. No siempre puedes estar en tu mejor momento, ¿no? Y si alguien te agarra en un mal momento, Sí. pues te va a obtener un desplante o una grosería, tal vez hasta una grosería de tu parte. Entonces, ese es el punto, ¿no? No tener un buen punto de criterio. Y estaba yo buscando en 1 Corintios 5, cuando les dice él, fíjense, en 1 Corintios 5:4, cuando él les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de vuestro Señor Jesucristo, de tal manera que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No? Entonces, fíjense, Pablo lo está perdonando, pero a pesar de eso, dice, por ignorancia o por falta de conocimiento, él está metido en esto. Entonces dice, él ahorita ya pecó él más, dice, y si él no se arrepiente de esto, dice, entonces él que sea entregado a Satanás para que muera su carne. ¿Sí me explicó? Eso era pedirle a Dios que mandase un ángel de la muerte o que mandase a la calaca y que se lo llevara con los tenis por delante. Pero eso era con la finalidad de que la fe que este cuate había obtenido en el Señor Jesucristo y demás no se perdiera, ya no se siguiera perdiendo con lo físico que ya se había perdido, de tal manera que muriera su carne, pero que su espíritu se salvara, ¿no? Y es más o menos lo que nos está diciendo, ¿no? Que sabemos cuáles son las intenciones de Satanás y por dónde nos ataca a cada quien, y que podemos pasar una situación con algún hermano por la cual nosotros ya pasamos, o tal vez estamos los dos en la misma situación, y pues aquí es el más débil o el que tenga menos relación con Dios, pues va a ser el que va a ceder ante las intenciones de Satanás de provocarnos a ira, o nos vamos a provocar para tirarnos, ¿no? En fe. De que dice que pues cuando él llega a Troas, antes de irse a Macedonia, no encontró a Tito, y entonces pues se fue tranquilo, como que no sabiendo qué es lo que le había sucedido, ¿no? A Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces empieza dándole un reconocimiento. Fíjense, veníamos hablando de que en el 1 de que somos atribulados o presionados o pasamos por diferentes pruebas para manifestar la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces por eso dice, y después habla del perdón, y dice que por qué no fue para no regañarlos, y después habla de que deben de perdonarse, ¿no? No es porque no fue por estar resentido con ellos, sino para no atribularlos más, ¿sí?
pero no porque, termina diciendo que no es porque estuviese él enojado con ellos. Entonces, y aquí sigue y les dice que a Dios sea la gracia, o sea, a Dios sea dar la gracia, darle la gratitud, y sea la gracia de Dios la que sea manifiesta, porque Él es el que nos saca adelante, no nos lleva siempre de triunfo en triunfo. No lo dice de triunfo en triunfo, dice en triunfo en Cristo Jesús, pero es de triunfo en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, bueno, aquí estábamos hablando precisamente de que por el testimonio de Cristo, por la salvación de Cristo, por la paz de Dios a través de Cristo, se viene desarrollando todo esto, lo que es el capítulo 1 y 2, ¿no? Y en el 3, poco antes del 3, habla de que por la gracia de Dios somos y estamos donde estamos, pero además que es un triunfo, aunque a veces no lo comprendemos como tal, es un triunfo en Cristo por esos testimonios que vamos a dar más adelante. No importando lo que sucede en nuestras vidas, tenemos un testimonio de gratitud hacia Dios. Y entonces dice, por medio de nosotros, y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjense qué padre. Olemos al conocimiento de Dios. ¿No? Uh-huh. Sí, lo cantan, chicas. Olemos al conocimiento ¿Sí? de Dios. O sea, digo chicas y chicos porque Javier ya dijo que sí. Sí. Y fíjense, dice que hay un olor para aquellos que se pierden y hay un olor para aquellos que se salvan. ¿Sí? Pero aquí está hablando Pablo primero de que a través de este conocimiento, a través de este triunfo que tenemos en Cristo, somos un olor grato al Señor, olemos a la salvación de Cristo. Dice, para Dios somos un olor grato. En los que se salvan es un olor grato. Dice, y claro que los que se pierden pues huelen a perdidumbre. Y los que se salvan huelen a salvavidas. ¿Se acuerdan de los dulces salvavidas? Ahorita me acordé de ellos. Olemos a salvos, olemos a aquellos que para vida, de vida, somos un olor de vida para vida. Fíjense lo que dice Dios, ¿no? Somos un olor de vida, un olor de salvación. Y entonces dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, para poder emanar ese olor, para poder ser ese olor por voluntad propia, pues nadie, obviamente, ¿no? Si es a eso a lo que se refería Pablo, porque aquí no queda muy claro a qué se refiere. Y por otro lado, ¿quién puede decir, yo ya vuelo lo suficiente a salvación, ya no necesito ilusionarme más, ¿no? Ya soy suficientemente oloroso, ¿no? Pues nadie, ¿no? Nadie es suficiente. Dice, y no somos muchos, no somos como muchos, dice, que medran. Medran quiere decir que va creciendo, van fortaleciéndose, se van haciendo más fuertes, pero dice falsificando la palabra de Dios, ¿no? Estos no menguan, estos mendran, se hacen más fuertes, se multiplican, se crecen, falsificando la palabra de Dios. Y entonces dice, sino que con sinceridad, o sea, dice, nosotros no somos como aquellos que, primero dice, ¿quién es suficiente? ¿Quién se puede creer suficiente? Y después dice, nosotros no somos como esos que, falsificando la palabra de Dios, o diciendo cosas que no son, vamos creciendo, ¿no? O nos sentimos lo suficientemente capaces, o nos hacemos pensar ante los ojos de los otros que somos capaces o suficientemente capaces. Y dice, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo.
yo diría, hablamos en Cristo, hablamos en el Espíritu Santo y hablamos de la salvación de Cristo, ¿no? Amén. Estamos en el Espíritu, obviamente estamos en Cristo. Cristo aquí en nuestro corazón y el Espíritu en todo nuestro cuerpo. Como dice el Señor, ¿no? Que le adoremos de corazón, de alma, de pensamiento y con todas nuestras fuerzas. Entonces, en eso yo creo que está constituido Cristo en el corazón y todo lo demás constituido con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, está constituido por el Espíritu Santo. Ok, entonces me va a mí en el 3. Somos ministros del nuevo pacto. Así. Somos ministros del nuevo pacto. Es con lo que empieza esta parte. Pablo venía diciendo que muchos van creciendo falsificando la palabra de Dios, ¿no? O sea, dando un mal evangelio, diciendo cosas que no son. Y pues tratando de fingir algo que no es. Y en este fingimiento, él dice, pero nosotros no, nosotros somos sinceros. Y somos sinceros tanto delante de Dios y hablamos también delante de Cristo y hablamos respecto a lo de Cristo, ¿no? Entonces ahí se comprende esa sinceridad, esa salvación, un plan perfectamente claro. Y entonces dice, comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos, dice, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación, o de vosotros de recomendarnos a nosotros. Entonces dice, no necesitamos que nos recomienden. Nosotros lo que necesitamos es que nuestras cartas de recomendación son ustedes, escritas, dice, son ustedes, escritas en nuestros corazones, ¿no? Y dice, y son conocidas y leídas por todos los que los conocen, por todos los hombres que pueden dar testimonio de que los conocen. Y entonces dice, y así es como se manifiesta precisamente esta carta de Cristo que nos recomienda. Sí, estoy siendo claro, ¿verdad? Bueno, Pablo dice, sí. No, la culpa la tiene Pablo. Dice, yo no necesito crecer con mentiras, es lo que está diciendo. Dice, lo que mi testimonio lo dan ustedes. De por qué la fe, por qué la creencia, por qué Cristo resucitó, todo eso que ya el Pablo les decía, era un hecho en sus vidas y era lo que les hacía ser lo que eran. Y entonces les dice, es una carta expedida no con tinta, ¿no? Les dice, no está con tinta, sino está escrita a través de la dirección del Espíritu Santo, que es algo que siempre les he dicho. Conforme nosotros vamos entrando en esa relación, lo primero era creer en Cristo. Una vez que creímos en Cristo, conforme vamos teniendo esa relación con el Espíritu y con el Señor, se va escribiendo en nuestra vida, se va haciendo patente en nuestras vidas. Dice, con el Espíritu de Dios vivo, en tablas, pues ya no de piedra como había sido la ley, sino en tablas de carne y en el corazón de nosotros. Como decíamos, ¿no? O sea, Cristo en nuestro corazón, ahí está escrito. Por medio del Espíritu Santo está escrito. ¿Por qué? Porque, híjole, es tan difícil de explicar. La salvación, el don de creer, es un don dado a través del Espíritu, pero dado por Dios, sin la intención de Dios de que seamos salvos. Nadie puede tener esa fe de ser salvo, ¿no? Y sin embargo, el Espíritu viene y dice, no, pues sí, mira, cree en Cristo y demás. Pero el Espíritu no se manifiesta y no está en nosotros como tal, la tercera persona, hasta que no hemos creído en Cristo, hasta que no aceptamos a Cristo no como nuestro Salvador. ¿Sí me explico, no? Y en ese momento ya el Espíritu mora en nosotros. Ok, dice que no, está escrito en nuestros corazones, dice, y entonces esta confianza la tenemos en Cristo. Pues es lo que les estaba diciendo, esta confianza la tenemos en Cristo por medio de la voluntad de Dios.
¿sí? Para con Dios, o sea, por Cristo, para con Dios, o sea, somos salvos delante de Dios por medio de Cristo y somos salvos por la voluntad de Dios a través de Cristo. Entonces, dice, de tal confianza tenemos, ya eso, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, o sea, la salvación proviene de Dios, lo que yo les decía, el cual nos hizo ministros y nos va haciendo competentes, y no con letra, no a través de la Biblia, no a través de la palabra, sino a través del Espíritu Santo. Es como Él nos hace competentes. Y dice luego, porque la letra mata, el conocimiento a veces envanece, el conocimiento muchas veces te desvía, pero cuando estás siendo ministrado por el Espíritu Santo, es diferente, porque el Espíritu sí te redarguye, sí te guía, sí te ministra con respecto a la palabra para que tú ejecutes lo que el Espíritu te está indicando que debes ejecutar. Dice, el cual nos hizo ministros porque el Espíritu vivifica, dice. Y si el ministerio de la muerte fue grabado en letras, o sea, si la ley había sido grabada en letras y esta había tenido cierta gloria a pesar de eso, tanto que los hijos de Israel pensaban que no podían ver a Moisés a la cara, porque la cara de Moisés deslumbraba una vez que baja con las tablas de la ley. Dice, y el cual también se cubrió, y esa gloria iba a perecer, por eso se cubría Moisés la cara. Dice, y sin embargo, a pesar de que esa ley iba a perecer, dice, si recibió esa gloria, una gloria que iba a perecer, imagínense cuánto más una gloria siendo guiada por el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Dice, porque el ministerio de condenación fue con la gloria, o sea, la ley sabíamos que era para condenación, lo habíamos leído, y tiene mucho más gloria el ministerio de la justificación, porque nosotros, ya no por nosotros, como decía antes, sino que ahora simplemente al creer en Jesucristo, pues ya somos justificados, ¿no? Es Cristo el que nos justifica. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es tan glorioso como que dice, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, que era pues la que había dicho antes, la de la justificación. Dice, así que teniendo la esperanza de esta justificación, o la esperanza, bueno, me salté, no se dice, porque si lo que perece tuvo gloria, pues tiene mucho más gloria lo que va a permanecer, lo que va a ser eterno, que es la unción del Espíritu. Y el mismo Espíritu, pero eso viene más adelante. El mismo Espíritu que vivificó a Cristo es el mismo Espíritu que nos va a vivificar. Y entonces dice, así que teniendo la esperanza, esta esperanza de ser vivificados en Cristo, pues tiene mucho más franqueza, ¿no? Es mucho más real. Y no como Moisés, que él ponía el velo para que los hijos de Israel pues no pusieran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido o que iba a perecer. Y entonces dice, pero el entendimiento de ellos de todas maneras se quedó embotado, de todas maneras veían lo material, porque hasta el día de hoy, cuando se lee del antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, ellos siguen quedando en ese viejo pacto. Si tú les develas del nuevo pacto, no lo entendían, porque si no estaba por Dios bendecido para que ellos pudieran tener fe a través del Espíritu, entonces el Espíritu ejercía, pero ya no la ley. Y entonces el nuevo pacto, si no era por Dios, ellos no lo podían entender. Seguía quedando ese velo corrido, cerrado, no estaba recorrido. Bueno, corrido. Y entonces dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos, ¿no? Si leen a Moisés, si leen la ley, si leen lo que lean, ellos siguen sin poder entender los dos versículos principales, o los dos mandamientos principales que son los que nos dio el Señor Jesucristo. Pero después viene y dice, pero cuando ellos se conviertan al Señor, el velo se correrá o el velo se quitará, ¿no? Dicen, porque el Señor es el Espíritu. Fíjense, el Señor Jesucristo es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ya no estás sujeto a la ley, ya no te tienes que apegar a la ley, ni a los rituales de la ley, ni a los rituales que marcaba la ley. Ya estás en libertad, pero esa libertad a su vez te lleva a ser esclavo de Cristo, lo que decían en otros capítulos que vimos anteriormente, y a llevar su yugo, y ligera es su carga, y decía yo, y su yugo es fácil, y se vuelve fácil cuando tú haces un yugo de obediencia por costumbre, ¿no? Es así de fácil. Ok, ¿decías algo, Angélica? ¿Tienen alguna duda? No, hasta aquí está bien. Ok, va, entonces sigo adelante. Hay libertad. Sí. Dice, entonces, todos nosotros, mirando con el rostro descubierto, como a un espejo la gloria del Señor, o sea, cara a cara, somos transformados de gloria en gloria, como decía yo, de victoria en victoria, ¿no? Como decíamos anteriormente, en Cristo Jesús, como por el Espíritu del Señor. O sea, vamos siendo guiados por el Espíritu, que era lo que yo decía, a llevar de gloria a gloria, a gloria, a gloria. O sea, en obediencia, a obediencia, a obediencia, a obediencia, llevando el yugo, llevando la obediencia, llevando su carga, siendo ligera la carga, porque lo vamos practicando, porque lo vamos ejerciendo paso a paso. Dice, por lo cual teniendo nosotros ese ministerio según la misericordia que hemos recibido, pues no desmayamos. No podemos desmayar porque se vuelve ligera la carga, se vuelve constante. Antes bien, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dentro de nuestra percepción humana, dentro de nuestra conciencia, nos vamos recomendando a Dios a través del Espíritu Santo paso a paso. Padre, permite, ¿no? Señor, que aquellos pecados que me sean ocultos me sean revelados. O sea, Señor, agrádate de mi alabanza. Señor, vengo a tus pies. O sea, todo ese desarrollo que vamos teniendo es el que nos va haciendo un carácter cristiano. Es el que nos va haciendo apegarnos, es el que nos va haciendo ser más apegados a Dios, apegados a la obediencia. Eso es lo que nos permite a nosotros ir reconociendo cuál es la voluntad de Dios, cómo acercarnos a Él, en qué momentos podemos reprender a Satanás, en qué momentos no. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que podemos hacer, cosas que no, pero eso viene a través de la unción del Espíritu y viene a través del conocimiento de la palabra. Pero esas dos cosas te van a llevar también a la obediencia, te van a llevar a crecer y te van a llevar a tener un mejor discernimiento de lo que Dios espera de tu vida. Entonces dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. O sea, si ese conocimiento tú todavía no lo tienes, si todavía no tienes esa relación con el Espíritu Santo, decía que el Señor que si quieres algún don lo pidas, ¿no? Y que pidas con fe, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto en Hebreos. Entonces, pidamos con fe, pidamos que esos velos que están cubiertos, esas cosas, pues lo que yo decía hace rato, que decía David, ¿no? Enséñame a conocer aquellos pecados que me son ocultos, ¿no? Entonces, y es una forma de orar, Señor, instrúyeme a través de tu bendito Espíritu para que pues yo llegue a ser un varón del cual te agrades, un hijo, porque estamos ambos géneros, hacer un hijo para que tú te agrades, ¿no? Y vayamos viendo aquellas cosas que nos son encubiertas. Dice, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, eso está bien claro. El Satanás quiere que el velo esté corrido y nosotros tenemos que pedir que Dios recorra el velo a través de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener esa fe en el Señor Jesucristo, o que corra el velo para que nosotros podamos tener la fe en el Señor Jesucristo, ¿no? O podamos llegar a esa obediencia, o podemos, como yo decía, reconocer nuestros defectos, nuestras fallas, esa ira de la cual yo hablaba, o esos corajes, o esos enfrentamientos que podríamos llegar a tener con otros hermanos, para que el Señor quite ese velo de la intención de Satanás y nos permita actuar conforme a su voluntad. Ok, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos de ustedes, hermanos, por el amor de Jesús, dice, y al último cierra, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y eso es lo que les decía, que muchas veces la gente le cuesta trabajo creer en Jesucristo. Y si tú le dices, pues ves el universo, ves la luz, ves la tierra, ves todo esto, eso lo hizo Jesucristo, porque Jesucristo era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo fue el que hizo todo esto, lo dice la Biblia. Y entonces aquí te lo dice, que porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿no? Sí. Entonces, y aquí pues ya es como que la misma asociación, que si Dios había mandado que se revelase la luz y demás, dice, bueno, pues así como mandó que se revelase la luz, también nosotros recibimos la luz de la salvación a través de recorrer ese velo y ver el rostro de Cristo, ¿no? O reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Ok, pues ahí nos quedamos, 4:7. Sí.